2018 ha sido un ejercicio en el que en el terreno macroeconómico ha ido claramente de más a menos. Si el inicio del año fue favorable, los indicadores macro que se publicaban eran positivos, desde primavera asistimos a un deterioro de estos datos de crecimiento, de actividad, de consumo y de confianza. Es verdad que la economía de Estados Unidos ha conseguido cumplir con la expectativa de crecimiento económico y avanzar a tasas del orden del 2,5%, pero el área euro claramente es el bloque económico que más pérdida de dinamismo ha experimentado, de tal forma que en la parte final del 2018 se ha intensificado el riesgo de que el área euro entre en recesión. Pero no solo la economía europea ha perdido crecimiento de forma intensa, sino que también lo está haciendo la economía de China. En este caso es relativamente esperado, no es la primera vez. China lleva perdiendo capacidad de crecimiento los últimos 3 o 4 años, pero sí que es representativo, sí que es significativo de cómo el mundo ya no se acelera, de cómo el mundo ha dibujado un punto de inflexión en el crecimiento económico y que se ve reflejado en distintas variables, entre ellas la evolución del precio de las materias primas en general y del petróleo en particular. Y es que el precio del petróleo es sensible a ese temor, a una brusca desaceleración de la economía, que como digo hemos tenido en la parte final del 2018 y que ha provocado esa caída intensa de la cotización del precio del petróleo, como un reflejo de ese deterioro, de ese punto de inflexión en la evolución de la economía mundial. La caída del precio del petróleo tiene una consecuencia favorable, y es que el temor que teníamos a un repunte de la inflación no se ha materializado. En 2018 podemos decir, por lo tanto, que no ha habido un intenso repunte de la inflación, que se ha mantenido constante, y eso ha permitido a los bancos centrales ajustarse al guión previsto y, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, subir los tipos de interés. No así ha sido el caso del Banco Central Europeo, que ha optado por mantenerlos y que más recientemente nos ha advertido de que no existe la posibilidad o que no es probable que en los próximos meses el BCE suba los tipos de interés. En general hemos tenido un cambio de mensaje, de discurso por parte de los bancos centrales, y es que han sido sensibles al deterioro del crecimiento de la economía mundial en la parte final del 2018 y sobre todo a la aparición de factores de riesgo, no solo en las economías desarrolladas, sino también en las economías emergentes. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anticipado que seguramente ya no va a subir más los tipos de interés y que su política monetaria tiene que reconsiderarse ante este nuevo escenario económico de pérdida de dinamismo y, sobre todo, de incremento de las tensiones políticas. El riesgo geopolítico es lo que ha condicionado de manera significativa la evolución de los indicadores económicos y, como luego veremos también, de los mercados financieros. Distintas perturbaciones, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, resultados electorales en Italia, en México, en Brasil, tensiones en Turquía, en Argentina. En definitiva, en el 2018 ese riesgo geopolítico, geoestratégico, se ha disparado, ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía y previsiblemente lo va a seguir teniendo. Y de ahí que los organismos internacionales han optado por reducir sus expectativas de crecimiento económico. Los bancos centrales han optado por modificar claramente su mensaje y aplazar subidas de tipos de interés y aplazar endurecimientos de la política monetaria y, cómo no, los mercados financieros han sido muy sensibles a ese claro incremento de la tensión geopolítica a nivel mundial. En este contexto de deterioro económico y de incremento del riesgo político, 2018 ha sido uno de los peores años tras la crisis financiera global de 2008. La renta variable de la zona euro ha caído en media más que la renta variable global. Veíamos como, por ejemplo, el Eurostoxx registraba rentabilidades negativas en torno al 15%. Sin embargo, esto ha sido un comportamiento generalizado en todas las geografías.
En Estados Unidos veíamos como, por ejemplo, el S&P 500, a pesar de registrar una tónica relativamente positiva a comienzos de año, cedía especialmente en el último trimestre, registrando unas rentabilidades negativas cercanas al 8%. Pero no solo la renta variable global ha caído, sino que otros índices de renta variable, como la tecnología, ha registrado rentabilidades negativas cercanas al 4%. El mal comportamiento de la renta variable se puede trasladar también a la renta fija. En Estados Unidos hemos visto un incremento sostenido de los tipos de interés como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Y mientras tanto, en la zona euro veíamos como, por ejemplo, el Bund alemán se mantenía más plano, manteniendo los tramos cortos en un entorno de rentabilidades negativas, y sí es cierto que el Bund 10 años cedía ligeramente en TIR. Con respecto a la zona euro periférica, era especialmente el caso de Italia, donde veíamos que ocurría un incremento del diferencial como consecuencia de estas turbulencias políticas en el país. Además de la deuda pública, la renta fija privada también se ha deteriorado a lo largo del 2018. Hemos visto cómo los diferenciales tanto de la deuda investment grade como de la deuda high yield se han visto incrementados a raíz de todas esas tensiones geopolíticas que comentaba David anteriormente. Este incremento de los diferenciales ha supuesto también un repunte de TIR, tanto de la deuda investment grade como de la deuda high yield. Todo esto ha hecho que la renta fija global registre rentabilidades negativas y que ni siquiera aquellas categorías más conservadoras dentro de la renta fija, como pueden ser los monetarios o la renta fija a corto plazo, consigan librarse de esos resultados negativos. Por otro lado, el único o uno de los pocos activos financieros que consigue revalorizarse en el 2018 ha sido el dólar, que ha experimentado una apreciación a lo largo del año y ha podido ejercer como activo refugio en las carteras. Finalmente, y teniendo todos estos factores en cuenta, el 2018 ha sido un año muy duro para las carteras de los inversores, desde aquellos perfiles más conservadores hasta los perfiles más agresivos, donde la gestión de las carteras ha sido muy complicado por esa caída sincronizada del conjunto de los activos financieros que ha hecho muy difícil conseguir una diversificación eficiente de las carteras.